Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas empresariales, temas de negocios, temas fiscales, legales, laborales y muchos más, temas que le impactan a las empresas de la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocio al cual doy la bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Muy bien, Dani. Buenas noches a todos. Terminó marzo, nuevo mes, ya estamos en abril. Espero que a todas las empresas, a todos hayan presentado a tiempo sus declaraciones, pero no se acaban las operaciones, Jesús. No se acaba el cumplimiento porque viene la PTU, que es el siguiente paso a la declaración anual. Así es, no se acaban las obligaciones, no acaban con la declaración anual. Hay muchas otras que continúan y que, bueno, pues habrá que no esperarnos hasta el último momento para empezar a tomar ya, pues, no quiero decir acciones, pero sí ya empezar a dar seguimiento al protocolo que justo nos van a platicar de este tema nuestros invitados el día de hoy. Y yo sé que se viene Semana Santa, pero es bien importante que tomen esto en consideración y que lo tengan presente porque vamos a platicar sobre las fechas clave de esta famosa PTU. Pero para esto voy a dar la bienvenida a nuestros asesores del día de hoy. Zoe Gómez, CEO de Helly Working. ¿Cómo te encuentras, Zoe? Hola, Dani. Muy buenas noches. Toño, buenas noches. Auditorio, un gusto estar aquí. Gracias. Y Arturo Ruiz Macío, socio director del área de Legal Corporativo y Laboral en Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, ¿y tú, Dani? Bien, todo bien. Muchas gracias. La famosa ruta de la PTU que ya muchas veces lo hemos platicado, muchas veces ustedes la implementaron y son las fechas clave que deben de seguir estos contribuyentes. Pero, ¿qué les parece si retomamos de inicio esta ruta? Sí. Perdón, adelante. Gracias. Pues yo creo que, a ver, y justamente lo comentabas, ¿no, Dani? ¿Qué pasa? ¿Ya presentaron sus declaraciones? Yo espero que sí, que nadie la traiga extemporánea o en progreso todavía, porque ahí es donde asentamos el primer número. Lo hemos comentado en capítulos anteriores. Lo importante no es llegar a poner el número en la declaración. Esto lo debimos haber hecho en diciembre al menos, tener un termómetro de cómo íbamos a cerrar el ejercicio, si íbamos o no a tener una utilidad repartible a los trabajadores y cuál iba a ser nuestro mecanismo de entrega. ¿Para qué? Para hacer un cálculo. Hoy creo que cambió dramáticamente. Antes, impuestos le decía, ahí te va el 10%, ¿no? Esto es lo que repartes. Hoy no podemos llegar a eso justamente por la reforma del 2021, ¿no? Entonces, oye, ¿cuál es la base? ¿Cuántos trabajadores tenemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si se genera un resultado positivo y cuánto es el límite de ese resultado positivo que da vida a la PTU, y es donde estamos hoy. Hoy ya se presentó la declaración, esperemos para todos, y ese es el primer punto que detona los tiempos y la obligación. Y ahora sí, Artur, para la primera fase de la ruta. Sí, es un tema muy interesante y ya no es tan lineal como era antes del 2021, porque hoy en día no necesariamente voy a terminar repartiendo el 10% de mi utilidad fiscal. Para poder determinar cuánto efectivamente va a ser la PTU que voy a repartir, hay que realizar ciertos análisis, ciertos cálculos, ¿no? Al final del día. Ahora, un tema muy relevante que tenemos es, ¿cuál es mi primera obligación? Ya se presentó la declaración anual. Ahora, ¿qué sigue? El primer pasito que debemos de tomar en cuenta es, ya debemos de tener integrada la comisión mixta para efectos del reparto de utilidades. Es decir, nombrado a los integrantes de esa comisión mixta. Como lo dice su nombre, es mixta porque tiene que estar representada por, valga la redundancia, representantes del empleador y representantes de los trabajadores. Nos preguntan mucho, oye, ¿es 1, es 2, son 5 por lado? Realmente no hay un requisito mínimo. Al menos debe ser 1 y 1 para esta comisión, pero un tema relevante. Y aquí empezamos el tema de análisis. ¿A quién podemos nombrar? O sea, ¿quiénes efectivamente sí pueden ser representantes de los trabajadores y quiénes sí pueden ser representantes del empleador? Te voy a interrumpir antes de que entres a ese punto, Arturo, porque me gustaría poner, o sea, en contexto a la gente de cuáles son las fases en términos generales. O sea, ya presentamos la declaración anual y pues es como que el primer paso en donde ya mostramos ante una autoridad lo que la empresa
va a tener que pagar o a tener que cubrir. Y ciertamente no se va a pagar prácticamente de manera inmediata. Hay un plazo que es de hasta 60 días. Dentro de los 60 días siguientes a la declaración anual, habrá quienes habrán sido muy, muy cumplidos, porque eso creo que hay que decirlo, ¿no? Hay empresas que son muy, muy protocolarias y es más, o que vieron un área de oportunidad en el presentar o anticipar su declaración anual puede ser por un tema de coeficiente de utilidad, porque con eso les da inclusive porque un bajón en pagos provisionales. Cierran antes libros También, corporativos. Entonces, eso hace que se recorran esos 60 días, digamos que hasta a partir de la fecha en la que se presenta. Si lo presentaron en enero, bueno, pues en enero, a partir del día de que se trate, 60 días, y no llegamos a necesariamente hasta mayo. Correcto. ¿No? Sí. Pero además de eso, hay que cumplir una serie de protocolos que conforme a la Ley Federal del Trabajo hay que cumplirlos y tienen una razón de ser, porque creo que eso es algo bien importante de destacar, que justo es una de las preguntas, ¿cuál es la razón de ser? O sea, primero, ¿cuáles son los pasos siguientes antes de llegar al pago? Estos pasos también se recorrerían en el caso de que una empresa se recorrerían hacia atrás, digamos, en el tiempo, en caso de que una empresa haya anticipado su declaración, supongo, ¿no? O sea, hay plazos para cumplir todo esto hasta antes de la fecha de pago. Y eso, ¿por qué resulta relevante? Porque hay empresas que no siguen este protocolo y creo que es bien valioso que conozcan de parte de los expertos por qué es que este protocolo, que a lo mejor pudiera ser muy engorroso o pudiera sonar muy, oye, pues ¿para qué lo hago? No, sí tiene una razón de ser. Y ese es justo una de las preguntas que te quisiera yo lanzar. Primero, que nos digas cuáles son los pasos en general, las fechas, cuántos días tenemos, y de ahí, si quieres, nos vamos uno a uno para irlo revisando y poner a la gente en contexto, porque si no nos vamos a ir perdiendo desde mi perspectiva. Sí, perfecto. El paso, ya presentamos la anual, ¿no? Ajá. Listo, ya. Paso número 1 sería, debemos de tener esta comisión mixta integrada. ¿Y por qué es el paso número 1? Es porque viene una segunda obligación que voy a robustecer o documentar a través de la propia comisión. Okay. Entonces, paso número 1, si nos vamos por números, es la comisión mixta. Oye, ¿tengo ciertos días para efectos de integrarla? No. Pero paso número 2, presentarle a los trabajadores nuestra declaración anual y poner a disposición y tener a disposición la declaración anual y sus anexos en el centro de trabajo. Okay. Esta es la 2. Aquí sí tengo un plazo. ¿Qué plazo tengo para ello? 15 días hábiles, para efectos de yo llegar y presentárselos. Posterior a la declaración anual. Exactamente. Okay. Todo nace de la declaración. Okay. Entonces, entre esos, yo presento la declaración, vamos a suponer, hace una semana, presenté la declaración y tenemos 15 días hábiles para integrar la comisión y documentar a través de la comisión que presentamos la declaración a todos los trabajadores de la empresa. Ok. Déjame ponerlo así, fecha 31 de marzo, que es, digamos, la fecha ya crítica o fatal para la anual. De ahí contamos los 15 días hábiles. 15 días, déjame pensar, hábiles. Hábiles, o sea que, pues más o menos. Nos estaríamos yendo más o menos. Como por ahí del 18-20 de abril. Exactamente. Semana de abril. La tercera semana de abril. Para la presentación de la declaración a los trabajadores. En ese previo a ello, se tuvo que haber creado la comisión mixta. Exactamente. ¿No? Muchos incluso la crean nombran a los representantes desde enero y febrero y hacen una segunda minuta para efectos de estos propósitos o el proyecto de utilidades. Pero yéndonos al segundo punto, ya presentamos la declaración, ya cumplimos. Tenemos la obligación como empleadores de tener a disposición de todos los trabajadores la declaración anual y sus anexos por 30 días hábiles posteriores. ¿Eso a qué te refieres? Cuando nos referimos a disposición, ¿es mostrárselas o presentárselas a los representantes? En un espacio, ¿no? A todos los trabajadores, tener a disposición de todos los trabajadores. Es decir, ¿la publicas o qué hay que hacer? Por ejemplo, en el área de recursos humanos o en nuestro departamento de recursos humanos, dar un comunicado de que la declaración y sus anexos estará disponible en todo momento en el área de recursos. No es que se publique o se pegue ahí el formato, no. Si lo quieres, tiene que venir el trabajador porque es información confidencial. Mismo que está ahí disponible para que... Y también por el volumen de información, porque no solo es la pura declaración, es todos los anexos que comprende la propia declaración. Okay. Eso es un plazo muy importante y que muchos no lo hacemos porque hay un procedimiento para que la mayoría de los trabajadores o el sindicato que los representen puedan oponerse a la declaración anual, al resultado. Que ese es otro paso, o sea, ya que estuvo a disposición de los trabajadores,
¿cuánto tiempo está para que puedan ellos hacer alguna objeción? Ellos tienen 30 días hábiles adicionales para oponerse ante la autoridad fiscal. A partir, digamos, que de ese día que tienen a disposición, 30 días hábiles. Para oponerse ante la autoridad fiscal. Y ahí sí es requisito, no es un trabajador, es la mayoría de los trabajadores o el propio sindicato. Okay. Ahí lo que va a hacer es levantar la mano, ir con la autoridad fiscal. La autoridad fiscal lo que va a hacer es una auditoría o una revisión para verificar si debe haber alguna variante en el resultado, por ejemplo, ¿no? Por eso es la importancia de la declaración anual. Incluso hay precedentes que te señalan que si no le presentaste la declaración a los trabajadores, ese cómputo nunca prescribió. Es decir, vas dejando años abiertos. Por eso la importancia, o de ahí la importancia de seguir todos estos pasos que ahorita estamos, digamos que puntualizando. ¿Por qué? Pues porque pueden dispararse en el pie, o sea, si el día de mañana, y no es que se haga con dolo, que se esté pensando con dolo, pero pues todos hay un plazo precisamente para que pues no a diestra y siniestra la gente esté reclamando por reclamar. O sea, que hay un plazo o hay periodos bien definidos para que puedan ellos aclarar lo que tengan que aclarar. Exacto. ¿No? Ahora, vámonos al tercer paso. El tercer paso, que puede ir de forma paralela con el segundo, es aprobar el proyecto de reparto de utilidades. Es decir, ya hacemos el cálculo entre empresas y trabajador, se plasma ese proyecto de reparto de utilidades, que ahorita vamos a platicar un poquito de él, se aprueba el proyecto y ya queda plasmado, individualizado cuánto va a tener cada uno de los trabajadores derecho a la PTU correspondiente. Okay. Me viene a la mente, digo, ya nos come el tiempo, pero dejo esta pregunta. Si ya, o sea, la declaración anual va a reflejar el monto de la PTU. Correcto. Que ya viene calculada conforme a las reglas que se aprobaron en 2021. Bueno, al criterio que la compañía haya definido. Claro, pero ya no, como ya no es propiamente la base, o sea, no es el 10% de la base gravable, pues como que se torna un poco difícil el que de manera natural, viendo la declaración, pues los trabajadores pudieran objetar basado en la pura declaración, ¿no? Como que tendrían que el 10% podría ser eventualmente mayor. Sí. Bueno, no, claro, puede ser mayor. Entonces, sí causa pero no te da un parámetro muy claro, como que tendrían que indagar más en el propio cálculo que viene después. Exacto. Con la visibilidad de ese cálculo, ¿no? Pero bueno, si quieren vamos a un corte y regresamos. Perfecto, vamos a un pequeño corte y regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate a través del Heraldo Radio. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través del Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros expertos sobre la famosa ruta la famosa para nosotros y ya para muchas personas, muchas empresas, la famosa ruta de la PTU, en donde nos marca cuáles son los pasos que deberían de ir siguiendo las empresas para evitar conflictos en tema de cumplimiento, ¿no? Y nos quedamos en una pregunta. Sí, estábamos platicando del tema de qué tanto la declaración va a ser como que un documento muy, muy contundente para que los propios trabajadores, en caso de que tengan alguna objeción, pues se puedan basar. Y lo que ahorita Zoe comentaba antes del corte es que sí, ciertamente puede llegar a funcionar. ¿Por qué? Pues porque pues partes de ese 10% de la base gravable y eventualmente de ahí, ¿no? Discernir si el cálculo que hoy día se tiene que seguir conforme a la ley, que ya sea, que es, ¿qué? ¿Abogado? Aquí el cálculo Los 3 meses. Son 3 meses o el promedio de la PTU obtenida en los últimos 3 años. Un caso muy interesante es, nos tenemos que ir trabajador por trabajador, claro. Porque puede ser el caso de que a Arturo resulta que le convienen más los 3 meses, porque es lo más favorable para el trabajador, pero resulta que tienes otro trabajador que no le convienen los 3 meses, que es mayor el monto del promedio. No se tendría que unificar, o sea, es 1 por 1. Es 1 por 1. No se pueden hacer cálculos estándar, inclusive si el puesto no existiera, o el trabajador es nuevo, no tiene que ser uno similar para ver qué es lo más favorable. Entonces, tiene que verse eso. Sí, el 10% no es una referencia directa. Correcto. Sí es lo que se quedó como base porque fiscalmente lo que el SAT revisará en su momento en caso de haber objeciones, que hay empresas como las mineras y algunas otras que por definición va a haber el objeción. sindicato Siempre va a haber objeciones. los objeta, ¿no? Okay.
Entonces, sí es importante que le expliques a los trabajadores en esa comisión cómo se llegó a ese monto repartible. Para que estén de acuerdo, no hay objeción y entonces esto caduque al año, ¿no? O fenezca el derecho de reclamar. Exactamente, y es la parte de que por qué no es tan lineal como era anteriormente. Porque hoy en día, ya para que yo determine el cálculo de todos los trabajadores uno por uno, me tengo que ir un pasito para atrás y tengo que clasificar a esos trabajadores. Es decir, tengo que diferenciar entre cuáles son mis trabajadores de confianza y cuáles por exclusión no lo son. Que ese es uno de los grandes temas. Porque si nos vamos a la Ley Federal del Trabajo, no vamos a encontrar una definición de trabajador de confianza. De confianza. Vamos a encontrar cuáles son las funciones calificadas como de confianza, que son dirección, supervisión, administración, tesorería o cualquiera que esté relacionada con el representante del empleador o el propio empleador. Okay. Porque eso es importante y regresamos al tema del tercer pasito, que era el proyecto de utilidades. Las bolsas. Por las bolsas, por cómo voy a calcular de forma individual la PTU. Sí. Por ejemplo, para trabajadores de confianza, la parte de salario en el cálculo y en el tope está topada al 120% del sindicalizado o sindicalizable o de planta más alto. Entonces, para eso lo primero que tengo que determinar es quiénes son mis trabajadores de confianza para efectos de poder determinar cuál es su salario, o bueno, cuáles estarían topados para efectos de salario. ¿Cuál es el salario base de reparto, no? Exactamente. Okay. Entonces, desde ahí entramos antes de entrar a hacer números, primero tengo que entrar qué trabajadores de confianza tuve en el año y cuál sería el sindicalizable o sindicalizado más alto en ese ejercicio fiscal. Que otro tema relevante, porque también nos ha tocado en revisiones que apoyamos empresas. Oye, ayúdame a revisar el cálculo y toman a la misma persona que estaba en 2023, por ejemplo, 2024, como si fuera el tope de 2025, cuando no necesariamente es ahí. Es así, porque es conforme al ingreso que haya tenido durante cada uno de los ejercicios. Sí, claro. Y hay otro tema importante, es considerar que, como bien señalaba Artur, una parte es poniéndose el 50% es con base en los ingresos, ¿no? Y para eso, ¿qué es lo que busca la Ley Federal del Trabajo? Estandarizar o ecualizar entre todos, ¿no? No que el que gana más se lleve más dinero, sino al contrario, estabilizarlo y repartir sobre una base más homogénea. Pero el otro 50% son la parte de los días trabajados. Y ahí es bien importante los controles que desde la nómina se tengan. Sí. Por ejemplo, enfermedades generales sí suspenden la relación de trabajo. Entonces, esos días o las ausencias no se consideran días computables. Entonces, te reduzco el número de días por el que te voy a hacer partícipe de esa utilidad. Pero la maternidad y los riesgos de trabajo, aunque no hay un salario que se derivado de ese tiempo, no suspende la relación, los días son continuos. Entonces, si ahí no tenemos clasificado adecuadamente nuestras incidencias en la nómina, esto se vuelve completamente complejo de identificar. Y la otra es el tema de los trabajadores eventuales y los permanentes. Los eventuales tienen que pasar más de 60 días para que se consideren participantes del reparto de las utilidades. Sí. Oye, pero un trabajador laboró 40 días. Sí, pero era permanente, le tocan por 40 días, ¿no? Y muchas veces incluso hace 15 días me preguntaba un director de finanzas de una empresa, oye, es que los eventuales no juegan, yo todos los contrato a prueba. ¿Es eventual o no es eventual? Pues un contrato a prueba no es eventual porque es una relación indeterminada que está sujetando a 30 días, por poner un ejemplo, a prueba a ese trabajador o capacitación inicial. Pero sí nos hemos encontrado que puede haber esa confusión y que no los consideran y ahí todo el cálculo. ¿Tienen por ejemplo, contratos de prueba porque de 3 o 6 meses computan? Computan. Porque es una relación indeterminada sujeta a un periodo de prueba. Okay. Y esto deriva cada vez salen más comentarios sobre temas de controversia, pero ¿cuáles son las consecuencias de tener un error en el cálculo? Creo que antes, como lo mencionaban, era más fácil, 10% y sobre eso. Hoy vemos más casos, pero ¿cuáles son las consecuencias? Por ejemplo, si nos vamos al pasito atrás que platicaba, vamos a suponer que yo por confusión pienso que es salario base
para todos los trabajadores de confianza. Es decir, no lo topo. Entonces, si tengo un director jurídico que gana 50,000 pesos mensuales en el ejemplo, resulta que en mi cálculo yo le estaría dando 150,000 pesos. Pero si yo tuviera un sindicalizado de 20,000 pesos, ese sindicalizado lo voy a tomar los 20,000 pesos, en el ejemplo general, le sumo el 20%, me dan 24,000 por 3 meses. Me da poco menos de 75,000 pesos. Es decir, yo realmente le tuve que dar como PTU al director jurídico no los 150, sino la mitad. Okay. Entonces, lo que le di de excedente no es PTU. Es otro tipo de prestación, hasta gratificación, bono o como lo queremos calificar, pero ya integra salario para todos los efectos o lo deberíamos integrar. Wow. Y es que en ese orden es que se empieza a complicar todo esto. Estamos hablando del escenario en donde sí hay una utilidad, pero también hay empresas que incluso por convenio y contrato colectivo de trabajo dan un anticipo. Ahí hay que recordar que el IMSS inclusive ha emitido criterios normativos Es un buen punto. que dice que eso no es salario. Hasta que no hay una declaración que decreta... No, que no es PTU. Que no es PTU. Perdóname, que no es PTU, hasta que no hay una declaración que no nos dice cuánto es el monto repartible, no se genera una utilidad en términos fehacientes, ¿no? Luego entonces lo que repartía antes y considerando esos criterios normativos, eso se convierte en cualquier otra cosa. O sea, en un bono, en una gratificación y pasa gravamen para efectos de todas las legislaciones, ISR, impuestos sobre nóminas y Seguro Social Infonavit, ¿no? Entonces, sí es importante que categoricemos adecuadamente. Igual hay empresas que dicen, oye, este año no tuve un remanente distribuible, no fue un buen año, no hubo un excedente, no hay PTU, pero soy un buen empleador y les quiero dar una gratificación. Que se puede dar, ¿no? Eso Pero se como puede gratificación. dar. Y hay que darla como única o como extraordinaria. Porque cuando lo pones como gratificación y 2 o 3 años tienes la misma tendencia, lo que estás creando es un derecho laboral. Okay. Oye, y el día que no te da la finanza para darlo, te dicen, ¿qué crees? Reclamo. Me hacen falta mi gratificación. Oye, no, lo hacía yo de buena gente, ¿no? Queriendo sustituir. No, a mí me dabas eso cada año, hoy es un derecho. Entonces, con esas cosas hay que ser muy, muy cuidadosos y sí documentarlo. Inclusive en el caso que no haya PTU, para que no tengas una demanda de los trabajadores, una controversia con el sindicato, creamos la comisión de la PTU y ahí manifestamos que no la hay y firmamos el acta en ese orden y sentido. De acuerdo. Ojo, muchos dicen, como no hay, que nada más pásasela, que la firme y el documento y adiós. Cuando la secretaría revisa, entrevista al trabajador y le dice, ¿cuándo te reuniste? No, pues yo no me reuní. ¿Cómo no te reuniste si tú firmaste? Entonces falsificaste. O sea, sí la secretaría es muy hábil en esas entrevistas para ver que efectivamente se haya llevado a cabo la sesión y la comisión esté integrada en la realidad, ¿no? Perfecto. Vamos a un pequeño corte porque vamos a seguir platicando. Hay un par de puntos todavía que vale la pena rescatar sobre este tema de la PTU para el mes de abril. Regresamos, estamos en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la ruta de la PTU, sobre aquellas obligaciones y cumplimiento que deben de seguir las empresas en este tema de la PTU. Y nos quedamos en... Todavía platicábamos sobre ciertos aspectos de controversia, pero vale la pena recalcar y entrar de lleno al tema de las sanciones. Creo que es importante recalcarlo porque hoy sabemos que la fiscalización y más IMSS, Secretaría del Trabajo, todavía el SAT, hoy unen fuerzas y no debemos de tomarlo a la ligera.
hoy en día, ¿cuáles son las sanciones? Las principales sanciones o implicaciones que podemos tener para efectos de PTU lo podremos dividir en dos. Uno, una acción individual o colectiva por parte de los trabajadores. Lo platicamos. Que la mayoría de los trabajadores o el sindicato levanten la mano, digan no estoy de acuerdo con la base y se opongan para efectos de la declaración. Segunda, ya que tenemos individualizada la PTU, que un trabajador o varios trabajadores se opongan al proyecto de utilidades que apruebe la comisión. Para eso tendrán 15 días una vez que se presente, que se apruebe, y es una oposición ante la propia comisión. Y tercera, hablando de los trabajadores, tienen un año para efectos de reclamar PTU no pagada. Okay. Por ese lado. Por el otro lado, ante autoridad, como lo comentabas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la autoridad encargada para efectos de estas inspecciones o estas auditorías. Y aquí nos pueden caer dos, una por queja, otra por cumplimiento normal. Okay. En caso de queja, son inspecciones extraordinarias, no nos van a tocar la puerta, es decir, no hay un citatorio, llegan, te inspecciono y entramos a todo el desahogo. Y un punto muy importante que comentaba Zoe, no solo es documental, sino también salen a entrevistar al piso a los trabajadores. Entonces tiene que ser consistente lo que yo hago en la parte documental, es decir, que sí viva la comisión sí. con la parte de los trabajadores. Okay. Ahora, ¿cuál es la principal contingencia? Sí. Pues se traduciría a multas que son bastante relevantes, ¿no? Se nos pueden ir hasta 5,000 UMAS, aproximadamente ya hablamos como 450,000 pesos, que puede ser por trabajador afectado o evento de incumplimiento detectado por la autoridad. Que en algún momento llegamos a platicar que mayo, junio... Más la PTU. Más la PTU. Mayo, junio han notado desde la práctica y ya tiene un par de años que se disparan las inspecciones. O sea, son meses que hoy en día sí suceden las inspecciones. O sea, es una campaña especial la que ya tiene implementada la Secretaría. Uno, hay mucha promoción de gobierno federal de tu PTU, entonces debes estar en el subconsciente de todo mundo, ¿no? Más allá de si hubo un resultado fiscal positivo o no, está en todos los medios de comunicación y la Secretaría tiene implementada una inspección con un programa especial de cumplimiento enfocado justamente en la PTU. ¿Y de qué depende el programa? Porque me queda claro que ya explicaba Arturo en qué casos pueden detonarse estas inspecciones extraordinarias, pero ¿de qué depende? ¿Hay algún patrón que siga la Secretaría? O sea, está bien, es como la campaña de vacunación, ¿no? Oye, pero si estás ya estás cercano a la fecha límite del pago de la PTU, pues no sé a partir de cuándo empieza la inspección y sobre qué bases, ¿no? O sea, qué criterios utiliza. Hoy es muy fácil. Además de los que ya dicen, ¿no? De los que levantan la mano. Del CICAL, que puedes tener la denuncia directa en el programa o en el portal de la Secretaría, las denuncias, pero hay otra. Hoy las autoridades son muy amigos y todos se comparten la información. Entonces, te comparto autoridad fiscal, las declaraciones. Y además te comparto porque el SAT solamente toma el timbrado de la PTU durante el mes de mayo, de manera directa. Cuando lo haces en periodos posteriores, lo tienes que indexar directo tú a mano en la declaración para que se te vaya acumulando en cada periodo. Entonces, ahí todo lo que no se pagó en mayo y había resultado positivo, seguro te va a detonar algo. O sea, sí va a ser como un parámetro. Sí, claro. Y la otra, de hecho, en el... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Donde tienes todos los conceptos de pago por cada uno de los meses. Ahorita me acuerdo. Pero bueno, en el sistema que tiene el SAT, donde hace el resumen de tus percepciones por concepto por mes, vota súper rápido. ¿Cuándo lo pagaste? Y cuando se ve que pagaste, que esa es otra. Oye, es que sí tengo PTU repartible, pero no me alcanza la lana. No, espérame, es que esa no es tu lana. Esa la tienes, estás obligado a pagar a los trabajadores. No lo puedes parcializar. Entonces, cuando en el sistema se ve mayo, junio, julio, agosto, dices, no, algo está pasando ahí muy raro. Digo, todas las empresas tienen pagos chiquitos porque todos los extrabajadores, bueno, pues tienen hasta ese año que comenta Artur para ir a reclamar esa PTU y no se extingue, o sea, esa se acumula al siguiente año si no se pagó, ¿no?
Entonces, esa parte que se empieza a ver, o sea, imagínate que ves una tendencia de 1, 1, 1, 1, dices, híjole, esto sí planchado porque lo estuviste pagando prorrateado, pues no suena lógico. Son de las cosas que sí detonan este tipo de revisiones. Ok. Ahora un tema muy interesante que ya está pasando en la práctica es que la autoridad laboral sí se mete al fondo en la inspección. Es decir, anteriormente era un checklist, cumple, no cumple, cumple, no cumple y vente a defender. Hoy en día, por ejemplo, el tema de agregar la PTU no reclamada en el año al siguiente, usualmente muchas empresas no lo hacían. Hoy se está metiendo a ese grado. O sea, tenemos empresas que sí están siendo sancionadas o multadas porque lo agregaban y no lo repartían o simplemente no lo agregaban y ponían cero. En ese caso ya se está metiendo a ese detalle la autoridad. Y otro punto que ahorita se me está viniendo a la mente, hay empresas que pueden estar siendo auditadas por el SAT, obviamente de ejercicios anteriores, y si, dependiendo de qué tan avanzado vaya el proceso, uno de los temas también importantes es que si justo la autoridad fiscal está retando la base y eso da lugar, o sea, está retando la base, elementos del cálculo del impuesto a la renta, y eso está dando lugar a PTU adicional, a que se incremente la base y por tanto PTU adicional, le da vista ya de manera directa a la Secretaría del Trabajo y al IMSS. Entonces, eso es bien importante que la gente lo conozca, porque seguramente si ya la probabilidad de que tengan que pagar un crédito fiscal al SAT por justo un incremento en el impuesto, pues es muy probable que vaya a tener que pagar PTU. Y ya la Secretaría está enterada de ello. Entonces eso es algo que también tendría que estar contemplando eventualmente en un pago extraordinario, ¿no? Sí, y es un excelente punto. Incluso hay un proceso por parte establecido en la Ley Federal del Trabajo en el cual te obliga que si la autoridad fiscal te determinó un crédito fiscal y lo vamos a ir a pelear, lo vamos a impugnar el día de mañana, pero en lo que lo impugnamos, así no tengamos que garantizar para efectos fiscales el crédito fiscal, sí tengo yo que garantizar la PTU. La PTU. La probable PTU. La probable, ¿no? PTU. Si no la garantizo, no se suspende y tengo la obligación de distribuirla. Wow. Así lo voy a impugnar. Es bien o sea, si no, no garantizas la PTU en un proceso que todavía va a pasar por un largo proceso de litigio, tenemos que garantizarla. Si no, la tendrías que estar. Si se te fue, la tienes que pagar. La tienes que pagar. Sí o sí. Y el día de mañana gano el crédito fiscal, vamos a suponer. Entonces tendría que irme a hacer con los trabajadores si hubo un pago en exceso que desde el punto de vista práctico no va a ser viable recuperarla, ¿no? No, pues nunca la vamos a recuperar porque incluso hay montos autorizados máximos para descuentos, ¿no? Otro tema de PTU que no es derivado del anual es una complementaria. Claro. ¿Qué pasa si yo presento una complementaria por años pasados? Tengo que llevar a cabo todo el proceso relacionado con PTU. Es más, para este mismo año es complicado. El dictamen fiscal o LESIF tenemos hasta el mes de mayo, al 15. Entonces, si ahí el auditor detecta una complementaria, hace alguna complementaria por un ajuste que haya sugerido, pues quién sabe si te movió la PTU. Oye, ¿ya la repartiste? Inclusive sí. Sí. Y se tendría que hacer un recálculo sobre el tema del mismo. Pero para arriba, para abajo. Volvemos al mismo tema. Oye, nos quedan 3 minutitos que me gustaría nada más seguir cerrando, porque ¿qué pasa con esta reforma laboral que hubo del cambio de ajuste de horas? ¿Hay algo que desde ahorita debamos de ir previendo o considerando con miras al cálculo? Digo, para este año, bueno, para el cálculo de este año, del 2026, no creería que debiera de impactar, pero ¿hay algo que debiéramos de estar también analizando? ¿O la reforma que las reformas que han habido no van a tener un impacto o incidencia? La de 40 horas, bueno, que van a llegar en algún momento a 40 horas, no traerá un impacto para efectos de PTU específicamente. Para la forma de realizar nuestro cálculo y programar nuestro cálculo no habría un efecto directo. No en cuanto a la base, pero seguramente si requieres más manos, tendrás más trabajadores entre los que repartir. Es que te va a costar PTU. Y va a quedar menos para todos. Exacto. Bueno, sí. Es un buen punto. Sí, puede ser que, porque si tuve más del 10%, exacto. O das de más, porque si mi 10%, o sea, si yo tenía 10 trabajadores que les pagaba los 3 meses y esto me sobraba para llegar al 10%, si tengo más trabajadores, probablemente me quede acá. Ok, claro. Es un buen punto. Perfecto. Y un último punto ahí me gustaría que consideraran. Recuerden que muchos tenemos contratados servicios especializados
y somos responsables solidarios. Entonces, ojo, habrá que ver el cumplimiento de aquellos de servicios Gran especializados punto. Totalmente. para que no tengamos una solidaridad en el pago de esa utilidad. Súper, pues se nos acaba el tiempo. Sigan las redes de GL Working y de Garrido Licona. Ahí van a estar subiendo nuestros expertos bastante contenido porque es un mes bien importante para el tema de la PTU. Mucha información. Zoe, muchas gracias por acompañarnos. Arthur, gracias por acompañarnos. Nos vemos próximamente en este espacio. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos en Sin Duda #Asesórate. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través del Heraldo Radio. Y vamos a seguir platicando sobre temas importantes y recientes, porque se acaba de presentar, nuestros expertos nos van a platicar más a detalle, pero hay cambios en la reforma al reglamento de la ley antilavado, para lo cual voy a presentar a nuestros invitados. Ricardo Lechuga, CEO de GL Auditoría. ¿Cómo te encuentras, Ricardo? Bien, ¿y tú? Y Sabina Hernández, gerente de GL Auditoría. Perdón por interrumpirte, Rich, pero es que el tiempo se nos va y hay mucho de qué hablar sobre este tema. Claro que sí. Buenas noches a todos. Perfecto. Pues, pequeño preámbulo, ¿te parece, Jesús? Para hablar sobre este tema, dónde estamos parados y qué es lo que salió. Justo. Y bueno, por ahí recordemos que el año pasado, si no me recuerdo, el 16 de julio, ¿sabes? 16. Se reformó así la ley antilavado, ¿no? La denominada ley antilavado, que es ley FIPIORPI. Se reformó, la cual fue vigente a partir del 17 de julio del año pasado. Sin embargo, en esa fecha quedaron pendientes dos cosas. La publicación o actualización del reglamento, las modificaciones, así como las modificaciones a las reglas de carácter general. Ok. ¿No? Y pues bueno, después de este preámbulo, el destino nos alcanzó. Y ya llegaron. Ya llegó la primera parte. Que estas modificaciones o estos cambios a lo que es la reglamentación o las reglas de carácter general, justo iban a servir, o ¿cuál es la intención de eso? Es darle vida o guía, pauta a la ejecución de lo que se plasmó en esa reforma, ¿correcto? Yo le llamaría guía, porque nos van a dar mucha visión de cómo implementar algunos de las modificaciones. Digamos que lo que hizo la ley antilavado fue reformar en sí los artículos. El reglamento ahorita ya empieza a aclarar algunos de la reforma, algunos puntos de la reforma, se refuerzan algunos y el reglamento le va a dar esa guía y pauta para poder, ahora sí, hacer la implementación. Que dicho sea de paso, no podían, la ley entró en vigor, pero ¿cuánto tiempo se dio de plazo para la implementación o para que los obligados a cumplir con la nueva ley o con los nuevos cambios ocurriera, que puedan darse, Sabina? Bueno, en este caso lo que pasó fue que la ley se publica, te dice entra en vigor y te da 12 meses para que cambien las reglas secundarias, ¿no? O esta normativa secundaria. Que ya está, porque que no llegamos a esos 12 meses, pero ya está ocurriendo. Que ya está ocurriendo en este tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahorita vino la que es la reforma al reglamento, donde nos está haciendo más específico todavía. Si queremos verlo, vamos de lo general a lo particular, donde la ley fue lo general, donde te habla de términos, te habla de delitos, te habla de todos quienes hacen actividades vulnerables, y nos vamos a lo particular, donde ya te dice, cómo se hace la actividad vulnerable, ¿a través de dónde? Ya te empieza a dar plazos, ya te empieza a dar términos, todo esto, ¿no? Metodologías. Muy bien. Y ahora entrando en materia, ya se publicó este reglamento, y qué viene en qué es lo que hay que tomar en cuenta o destacar de este reglamento y cuándo hay que darle ya cauce, Ricardo. Mira, pues en primera instancia algo que es importante, ya se incluye un capítulo referente al término de personas políticamente expuestas, los denominados PEPs. Ok. Establece que hoy en día la autoridad, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, tú le podrás hacer consultas. Es decir, si tienes alguna duda sobre si esa persona con la que haces una operación es una persona políticamente expuesta, la autoridad va a tener un mecanismo
donde vas a poder consultar si sí o no esta persona sí es una persona políticamente expuesta, ¿no? Pero esa petición de va a estar... O va a ser libre de... Aparentemente va a ser libre. Página, va a ser alguna página, una liga. Una base de datos. Una página, una base de datos donde tú vas a poder accesar y vas a poder consultar. Si tienes duda, porque en primera instancia tú tienes tus propias listas negras, voy a llamarla de esta forma. Si él lo identifica, estás seguro de que esta persona es una persona políticamente expuesta, lo confirmas y haces sus procedimientos de vía de diligencia. Si tienes duda, porque hoy en día hay dudas, puedes hacer uso de esta nueva herramienta, voy a ponerle de esta forma, donde tú vas a poder confirmar si sí o no es una persona. Oye, ¿y no sería más directo ya? Pues ¿para qué hago entonces? Pareciera que pues, en vez de tener, si ya tengo duda, pues mejor voy y consulto lo que ya la autoridad tiene, ¿no? En vez de yo estar buscando en todas las listas que puedan existir, ¿no sería más directo? Digo, es pregunta. Es que es todo un tema, me deja mentir, Xavi, pero que esta parte, incluso lo habíamos comentado desde sesiones pasadas, es un tema que ya viene del sistema financiero, donde la autoridad debe de publicar las listas, no lo ha hecho, y es por eso que las empresas tienen sus propias listas. O incluso cuando das un proveedor que te las da. Creo que vamos por el mismo sentido. O sea, primeramente tu obligación es tener las listas, consultarlas. Y después si tienes alguna duda, te va a dar esa opción de que tú puedas ir allá y preguntar. Porque la obligación en primera instancia es del sujeto obligado de hacer estas consultas de las listas negras, en este caso de la identificación de personas políticamente expuestas. Sí, además de que estas personas políticamente expuestas, lo que antes se estilaba o lo que te daba la autoridad eran puros cargos públicos, ¿no? Sí. Secretario, subsecretario, pero no te decía el nombre de la persona. Hoy, ya con esta reforma, se plantea que ya te dé esos datos, ¿no? El nombre, ¿no? Ok, al menos. ¿Qué otro cambio en el reglamento? Bueno, más bien no cambio. ¿Qué otros puntos se Adecuaciones. consideran? Adecuaciones. Le doy un punto esencial, ahorita le doy la pasada para que me complementes, el tema de la auditoría. El tema de la auditoría ya te especifica que la auditoría puede ser interna o externa. Ajá. Y que la auditoría debe estar a disposición de la autoridad en cuanto sea requerida. Ok. ¿Quién es la autoridad? Pues el denominado sistema de administración tributaria es quien va a tener las facultades de poder solicitar esta auditoría al sujeto obligado. Todavía no hay reglas de carácter general. Nos van a decir seguramente si hay que subir a algún portal, si hay que tener algún lineamiento para seguir la adopción del dictamen. Estamos seguros que estas reglas de carácter general ya nos van a dar todavía más visión de la forma y la estructura de cómo debe ser este informe. ¿Nos puede recordar quiénes están obligados a realizar esta auditoría? Nada más para que... Pues bueno, básicamente aquellas personas que realicen actividades vulnerables. Ejemplo, tenemos desarrolladores inmobiliarios, venta de vehículos, tenemos también quienes realicen préstamos, pero sin formar parte del sistema financiero. Tenemos también por ahí algunos que son servicios profesionales, que también entran en esta categoría de la actividad vulnerable. Tendría que realizar su auditoría, entonces ya es obligación. Juegos y apuestas. Ok. Aprovechando que viene el Mundial, juegos y apuestas son... Ok. Perfecto. ¿Qué otro cambio? Nos quedan unos minutitos. Pues mira, básicamente también otro de los cambios que viene es donde te hace más específico cómo te tienes que dar esta autorregularización. Donde nosotros hemos estado hablando mucho de la autorregularización, pero no había como esas reglas o esas características que te dijeran cómo tenías que hacerlo. Inclusive por ahí en algún momento platicábamos de una tesis que salió donde te decía que por el simple hecho de admitir los avisos en el sistema, ya se daba por entendido que cumplías. Hoy no, hoy el reglamento te dice, bueno, tienes que seguir estos 5 pasos para que puedas dar por remediado o puedas dar por subsanado este punto. Digamos que hemos hablado del famoso artículo 55 que habla de espontaneidad, donde ya estaba la ley anterior. La nueva ley en las modificaciones en julio le da cierta aclaración de que es por todo el cumplimiento, no solamente por un aviso. Hoy eso le da. Y hoy, como bien dice Xavi, te da ya el listado, o más bien la lista, te enlista cómo debe ser el procedimiento. Okay. ¿A qué autoridad? ¿Qué tipo de escrito? ¿Qué debe de incluir? O sea, que te da una guía de cómo debes de realizarlo. No sé cómo llamarle, decía hace rato Xavi, fue una plática aquí entre tras bambalinas, decía que incluso le da certeza jurídica ahora sí a la remediación, las acciones correctivas a partir de espontaneidad. Es decir, hoy sí estamos con la certeza de que ese artículo 55 son los pasos a seguir. Son los pasos a seguir y que es una alternativa
para que empresas que no han cumplido hoy se suban a este esquema. Perfecto. Sí, exactamente. O sea, empresas, eso quería destacar. Empresas que no han cumplido, hoy día ya hay un mecanismo claro, pero no es nada más por un pedacito de lo que no hayas cumplido, es por todo. Te corriges bien por todo lo que tengas omiso, y bajo estos parámetros, 5 puntos que seguramente están contemplados dentro del reglamento, o no se consideran cumplidos, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, ¿qué otros? Hablan del aviso de 24 horas. Pues bueno, el aviso de 24 horas nos dice que aun y cuando la operación no se haya realizado, nosotros tenemos que dar este aviso, ¿no? Donde nosotros tenemos que decirle si, bueno, llegó y tocó nuestra puerta una persona no grata, pues entonces, aunque sea con la información que tengamos, mínima, pero tenemos que mandar nuestro aviso, ¿no? Aunque no se haya llevado a cabo la operación. Es decir, si llega una persona que, a mi parecer, por los parámetros, me parece sospechosa... O tienes indicios ya. O tengo indicio de, ok, era así, tengo que informar. Y supongo que el 24 horas es por obviedad, porque tienes 24 horas después del hecho. Exacto. ¿Se concrete o no la operación? Se concrete o no se concrete. Perfecto. Ok, y si no se cumple esto, ¿hay alguna sanción? Sí, debe de... sí hay porque ¿cómo van a sanciones. saber que pues, si no se completó la transacción pues, y no supieron y no presenté el aviso? Es un tema bien importante, la trazabilidad. Y voy a poner un ejemplo muy literal. ¿Qué pasa en nuestro desarrollo inmobiliario? Llega una persona y te aparta el inmueble. ¿El vendedor qué va a hacer? Ok, pues dame el famoso apartado, enganche, y te sirve una tarjeta de crédito. Al momento que se gira una tarjeta de crédito, ya queda la trazabilidad de con quién es una transacción. Claro. Si tú no reportas, la autoridad podría decir, a ver, ven, mira, yo tengo la evidencia de que tú recibiste una operación con esta persona. Sí, aunque se haya cancelado. Sí, aunque se haya cancelado. Pero... si no me la reportaste, entonces el incumplimiento es tuyo, porque tú me tuviste que haber dicho. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que se tenía que hay trazabilidad. ¿Y qué otros cambios hubo? ¿Qué otras particularidades? Porque nos queda un minutito y medio. Bueno, pues básicamente también fue todo esto de la acumulación. La acumulación para las operaciones ya te da más viabilidad o más visibilidad en cuanto a cómo tienes que hacer tu acumulación. ¿A qué le llamas acumulación? Cuando hacemos la acumulación, es decir, cuando mi operación rebasa el umbral de identificación pero no llega al umbral de aviso, entonces yo tengo que darle un seguimiento a esa operación y comienzo a acumular. Ahí es cuando yo empiezo a ver que si en este mes no rebasó el umbral, pero el siguiente mes probablemente sí ya lo rebasa, entonces yo tengo que avisar en ese momento. No me tengo que esperar a los 6 meses y entonces avisar, ¿no? Ya aquí ya es más clara la ley. Antes lo dejaba un poquito mucho a la interpretación. Hoy ya te lo dice muy claro, ya es clara, te dice no, tienes que hacer la acumulación de esta manera, tienes que mandar tus avisos conforme al momento en el que se llega al umbral de aviso, no esperarte a los 6 meses. Perfecto. Siguientes pasos, porque nos quedan unos minutos. ¿Cuándo se estima que se publiquen? Segunditos. Se tiene que publicar antes del 17 de julio de este año. Y las reglas de carácter general. Perfecto. Que van a venir a darle ya, ahora sí, una aclaración perfecta a la materia secundaria. A complementar y a hacernos las guías de fechas, métodos para llevar a cabo esto que ya mencionamos. Perfecto. Sigan las redes de GL Auditoría para conocer más sobre estos temas, porque la verdad es que hay mucha información. Sin embargo, se nos acabó el tiempo. Richard, gracias por acompañarnos. Xavi, gracias por acompañarnos. Sigan las redes de Garrido Licona también para conocer más sobre estos temas. Jesús, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, mi nombre es Daniel Bouchan. Nos vemos el próximo miércoles en otro episodio más. Hasta luego. Bye.